Listo, chicos. Empezamos entonces. Vamos a continuar aquí con nuestro paisaje, con todo nuestro entorno que hemos ido creando en el transcurso de estas clases. Aquí ya tenemos una serie de elementos con los cuales pues íbamos generando esa información de los diferentes objetos que íbamos coloreando y íbamos colocando dentro del plano. Y dentro de eso pues íbamos teniendo los diferentes resultados de los objetos de acuerdo a las posiciones en cuanto a las piedras, las montañas y todos esos elementos que íbamos trabajando, y la perspectiva de atmósfera, que es lo que veíamos por acá atrás, que son esas montañas que estamos colocando y fusionando con los colores que están de fondo. ¿Listo? Entonces voy a hacer por aquí una carpeta solo con esos elementos, casi que todas esas montañas, las selecciono todas, entonces selecciono la primera, voy hasta la última que voy a seleccionar, oprimo Shift y hago clic. Y le digo Control G. Y las puedo agrupar todas en un solo sector o en una sola carpeta. Entonces a esto lo voy a llamar, perdón, doble clic aquí donde dice grupo 4 y lo voy a llamar montañas. Todo esto para ir teniendo orden de lo que vamos elaborando. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando ya tenemos este tipo de orden, o pues ya tenemos como este tipo de sectores más organizados, vamos a ir ajustando colores. En este caso voy a ajustar aquí un color de este piso. No me parece que esté quedando bien con el color que tiene. Voy a meterle un colorear. Y lo voy a dejar un poco más verdoso, saturado totalmente, sin los amarillos que tenía de la información del follaje del árbol, ¿cierto? Entonces ahí, si ven que tienen como punticos amarillos, ahí cuando le digo colorear, me tapa todo, me cubre todos esos tonos amarillosos que puede llegar a tener ese objeto. Y lo voy a dejar solamente verde completamente, para poderlo manipular de forma más sencilla. Muevo solamente tono, saturación y activé colorear. Colorear para tapar ese tipo de detalles. Ahí le digo OK. Esto también lo voy a echar aquí dentro de las carpetas de montaña, ¿cierto? Que me quede todo ahí organizado. Voy a buscar por acá mi tronco. Aquí está dentro de mi carpeta de árbol, ¿cierto? Acá está todo mi árbol. Y voy a hacer lo mismo. Entonces, imagen, ajustes, tono y saturación. Lo mismo. Aquí sí lo puedo hacer directamente. Vamos a agregarle un poco de azules. Y vamos a bajarle un poco la saturación. ¿Para qué? Para que se mezcle un poco más con los tonos generales de toda la escena. En este caso, esos azules que tengo como en los entornos, que tengo como esos colores ahí que brillan mucho, ¿cierto? Listo, ya ajusté mi tronco, ya ajusté el pasto, ya ajusté la gran mayoría de elementos que tengo dentro de mi espacio de trabajo. Bueno, ya con estos elementos ajustados, voy a colocar por acá mi textura de piedra para organizar un poco mejor esto. Voy a colocar estas tres capas que son las piedras. Control G y las vamos a llamar piedras. Listo. Piedras 1, piedra otra aquí. Vamos a echarla acá adentro también. Listo. Piedras. Entonces ya tengo todo separado. Árbol, piedras, montañas, cielo. ¿Listo? Entonces, en esas tres capas estoy teniendo todos los elementos que necesito dentro de mi espacio de trabajo. Vamos a pasar todas estas aquí debajo, que tal vez no las estemos usando. Y vamos a generar otra carpeta con todo esto que se llame recursos. Control G, recursos. O sea que ahí hay piedras, ahí hay texturas, ahí hay de todo en esa carpeta. Y ya tengo organizado acá mi archivo. ¿Listo? Entonces, es muy importante que
vayamos adquiriendo como ese orden en los archivos para poderlos manipular de forma más sencilla, para que podamos empezar a generar un flujo de trabajo mucho más organizado. Que si alguna persona coge nuestro archivo, pueda ver qué está sucediendo con ese archivo, que pueda ver y trabajar esos elementos de una forma mucho más sencilla. ¿Listo? Bueno, entonces, ya con los elementos organizados, ya con todos los objetos estructurados, vamos a empezar con el cielo primero que todo. Entonces ya tenemos acá nuestro cielo, que está aquí en el fondo, es esta parte azul. Ahí ya cuadramos las montañas para que tengan perspectiva de atmósfera, por eso cuando apago el cielo se ven azules. Y cuando lo prendo, pues simplemente se pierde. Vamos a crear una capa nueva sobre el cielo. Y en esa capa nueva vamos a tomar la herramienta de degradado. ¿Listo? Entonces acá tomo la herramienta de degradado. Voy aquí arriba, tomo un degradado radial. Vamos aquí a decirle que sea modo de fusión normal, ¿cierto? El modo de fusión normal. Opacidad podemos dejarlo ahí al 50%. Vamos a buscar un degradado con rojos y naranjas, amarillos. Entonces por acá tenemos unos de rojos, otros de naranjas. Vamos a abrir los de naranjas. Estos de naranjas nos sirven muchísimo. Entonces hacemos clic sobre estos ya aparecen en las versiones nuevas. Si no, entonces hacen clic aquí sobre la muestra del degradado, ¿cierto? Ahí hacen clic y les aparece este cuadro de diálogo y acá ya les va a aparecer otros degradados más. Entonces aquí podemos modificar las gradaciones y quitar o dejar colores. Entonces en este caso vamos a dejar que el color solamente sea de amarillo a transparente. ¿Listo? Lo vamos a fabricar nosotros. No vamos a coger el que viene por defecto, sino vamos a hacer nuestro amarillo a transparente. Cuando ya tenemos este objeto acá, vamos a ubicarnos en la parte superior. Entonces, si ven que aquí tenemos dos controladores. Uno que me permite calibrar la ubicación del color y el color que estoy utilizando, que es este cuadradito que tenemos acá abajo. Y el cuadradito que tenemos acá arriba, cuando me paro en ese, me pregunta la opacidad. Entonces ahí la vamos a colocar al 0%. ¿Sí ven? Entonces ahora sí tenemos de un color sólido hacia la transparencia de este mismo. Cuando cambiamos eso, le decimos OK. Vamos a agregar ahora la luz, un sol. Vamos a poner un sol por aquí abajo. ¿Sí ven? Entonces aquí ya empezamos a ver que estos elementos empiezan a adquirir esa iluminación. Entonces lo estoy colocando por acá arriba, a un lado. Listo. Ya empezamos a tener esa mezcla y ese elemento cálido que va teniendo toda la escena cuando empieza a generar la iluminación o la calidez del color. Entonces ahí ya empezamos a tener colores cálidos entre amarillos, púrpuras, azules, ¿cierto? Hay algunos naranjas por ahí que se nos van mezclando. Entonces aquí empezamos a saturar este color sin llegar al atardecer. O sea, no vamos a enrojecer todo esto completamente, no, porque no nos sirve por ahora. Y vamos a generar esa iluminación. Ahora, como está tan amarillo esa luz, ¿cierto? Ahí simplemente tomé la herramienta de degradado y la empecé a colocar acá encima. Como está tan amarilla esa luz, nos está generando demasiada calidez. ¿Qué pasa? Se nos está volviendo un atardecer completamente. Entonces, para evitar eso, vamos a ir de nuevo aquí al modo de fusión, donde dice normal, y le vamos a colocar trama. Trama para empezar a aclararlo y irlo volviendo blanco. ¿Sí ven? A medida que lo agrego, pues lo voy volviendo cada vez más claro, más claro, más claro, hasta el punto que puedo llegar al blanco absoluto, ¿cierto? Ahí tendría un sol demasiado fuerte. Entonces voy a bajarle un poquito acá y más bien le subo a los blancos. Entonces me voy por acá, más saturación de ese amarillo y voy generando ese blanco. Esto lo puedo correr, si lo corro hacia este lado, pues ya veo el corte de la hoja. Si lo subo un poco,
pues ya empiezo a ver todos estos cortes de estos elementos. Que si esto lo podemos poner acá atrás, claro que sí. Por acá, donde ustedes quieran. Pero pues lo ideal es que siempre lo generemos desde cero y lo vayamos ubicando en el lugar que necesitamos específicamente. Una pregunta, profe. Señor. Así como está ese sol, ¿se podría poner arriba, arriba, arriba? O sea, no en las esquinas, sino arriba. No, yo puedo hacer cualquier tipo de sol. Mire, digamos, voy a crear otra capa nueva y voy a poner el sol aquí abajo. Ok. ¿Sí? Así, sí. Y acá ya está quedando como más redondo. ¿Por qué? Por lo que es un degradado radial. Y acá simplemente lo elevo hacia el blanco. ¿Sí ven? Ahí aplico muchas veces en el centro y lo voy volviendo más y más clarito. Entonces ahí ya va adquiriendo pues mucho más fuerza ese objeto. Entonces es de cuidado, pero sí se puede. O lo que usted dice, ¿no? De pronto lo quiero justamente encima del árbol. Claro que sí. Mire, acá. ¿Sí ve? Es lo mismo. Okay. Vamos aplicando ese. Si la trama no funciona, aclarar. Aclarar lo vuelve mucho más tenue a ratos. Si no, entonces sobreexposición lineal. Mejor dicho, cualquiera de los que tengamos ahí entre esa caja nos genera el efecto de iluminación. ¿Sí? Entonces ahí cada vez voy agrandando más ese sol y voy generando pues, esos cierres de ese objeto. Listo. Entonces, de esa forma vamos construyendo nuestro sol, vamos construyendo nuestra iluminación puntual. Ya en este caso puede ser acá arriba, puede ser acá en la parte inferior o puede ser aquí en la parte superior. ¿Por qué yo escojo en la parte superior? Para no generar un atardecer tan plano todavía, sino por el contrario, tener como unas tonalidades un poco más elevadas en cuanto a la luz del objeto en general, toda la iluminación que está sobre el objeto. Aquí podemos cambiar lo mismo, modos de fusión, digamos de ese sol, ya lo hice, ya lo creé con amarillos, con los blancos, y aquí en las capas, donde dice normal, voy a encontrar otros modos de fusión. Entonces ahí tengo aclarar, trama, sobreexponer color, ¿sí ven? Ahí ya se va aclarando, pero se va viendo mucho más iluminado. Sobreexposición lineal, me parece que es todavía más interesante, o color más claro. Entonces, en este caso estoy entre sobreexposición lineal o sobreexponer color. Sobreexponer color me está creando ahí unos colores bien interesantes porque me está dejando unos púrpuras aquí al lado izquierdo, acá. ¿Cierto? Entonces ahí voy empezando a tener una riqueza y una ganancia en cuanto a los tonos que estoy generando. Si quiero que sean completamente blancos, pues me voy a sobreexponer o sobreexposición lineal. ¿Listo? Entonces hago clic ahí y cambio toda esa saturación de todo este objeto y ya empiezo a tener una luz muy, muy puntual. Esto se puede mezclar si uno quiere, esto también se puede agregar por ahí. Si uno lo desea, puede ir mezclando diferentes objetos si los tiene. Si no, simplemente se va con el que ya tiene y listo. Tenemos la luz. Entonces ya empezamos a tener esa luz puntual, ya empezamos a tener ese elemento que nos genera esa distorsión y esa diferencia entre los planos del cielo. Entonces aquí ya empezamos a tener esos azules más oscuros, los azules más tenues, ya empezamos a ver esa variedad en toda la tonalidad general del cielo. ¿Listo? Entonces ya con esos elementos colocados como el sol, pues ahí ya empezamos a trabajar sobre la iluminación puntual. Entonces en este caso tenemos montañas y vamos a crear ahora una capa nueva. Entonces ya tenemos acá el sol. Vamos a dejar esto también metido todo dentro de otra capa que se llame fondo sol. ¿Listo? Fondo sol. ¿Qué sería todo ese fondo en general? Como todo está agrupado en capas, yo puedo colocar, perdón, en carpetas, yo puedo colocar capas encima como contenedores de información.
Me explico. Entonces, digamos que tengo acá las montañas, ¿cierto? Todas mis montañas. Esas montañas pues también van a tener una luz puntual, una luz que va a caer desde ese punto. Me paro sobre la carpeta de montañas, creo una capa nueva, ¿cierto? Y coloco esa capa dentro de la carpeta de montañas, pero no arrastrándola, sino creándola como un clipping mask, como una máscara de recorte, ¿cierto? Hago clic y ya quedo acá. Oprimo Alt y hago clic en medio de la capa y la montaña. Clic y queda dentro de esta. ¿Cómo sé que está dentro de esta? Porque me aparece esta flechita. Si la saco, queda así normal. Si la coloco adentro, como máscara de capa, queda de esta forma. ¿Qué pasa con este objeto? Que solamente me va a pintar aquí, donde tengo información de los objetos. No me va a pintar ni acá arriba, que no tengo nada, ¿cierto? Sino por el contrario, solamente me va a permitir ver el color y los tonos que tenemos acá, hacia este lado. Entonces ahí ya vamos a empezar a ver cómo es ese objeto, cómo es ese elemento dentro de estos que estamos colocando aquí. Entonces aquí ya cambiamos un poco a sobreexposición lineal, ¿cierto? Aquí el modo de fusión lo mantenemos ahí parecido y empezamos a aplicar esos tonos hacia el lado de la luz. Acá lo hacemos más suave. Entonces ahí ya vamos viendo cómo se iluminan solamente unas partes específicas de nuestras montañas o de nuestros elementos. Pero ya empezamos a tener esa iluminación y ya empezamos a tener ese tono mucho más fuerte dentro de cada uno de estos elementos. Lo mismo vamos a hacer pues con las piedras. Creamos una capa nueva. Alt, clic en medio de la carpeta y la capa para que se meta dentro de esta. Y jugamos acá también con la iluminación. Ahí simplemente estoy aplicando lo mismo. Una herramienta de degradado con los parámetros que acabamos de acomodar, que en este caso era la gradación. Aquí vamos a colocar una básica de color a transparencia, radial, modo de fusión, sobreexposición lineal, opacidad al 50% y las aplicamos sobre los objetos que necesitemos. Ahí dentro de esa misma capa, ¿no? No se van a cambiar de capa ni van a aplicar en otro lado. No, ahí sobre esa capa es lo ideal. Entonces por aquí, vuelvo aquí a montaña, quiero generar algo mucho más puntual, más fuerte, acá arriba, eso es. Y de esa forma ya voy teniendo pues todo mi entorno un poco más integrado. Acá arriba vuelvo y hago otra, oprimo Alt, coloco la capa dentro de la carpeta, tomo de nuevo la herramienta de degradado, ya están cuadrados los settings, ¿cierto? Que son de color a transparente, color frontal, que tengo aquí en la barra de herramientas, que es ese, el básico, el segundo, 1, 2, 3, este segundo. Degradado radial, modo de fusión, sobreexposición lineal, para que aclare todos los elementos que va a tocar o los que esté generando como la luz. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a aclarar y a generar esa iluminación más puntual dentro de todo ese entorno. Entonces aquí ya vamos viendo algo mucho más interesante, algo más elaborado, porque ya tenemos una luz direccional, ya tenemos una cantidad de texturas, ya hemos igualado color, ya tenemos piedras con esas texturas tan interesantes y ya nos faltan, técnicamente, son las nubes y el agua. Vamos a ir con las nubes, que en este caso, pues simplemente nos remitimos de nuevo aquí a fondo, aquí detrás encima de la luz que hayamos hecho, en este caso esta, creamos esa capa nueva y vamos a hacer las nubes. Las nubes son bastante sencillas y simples de hacer. Tenemos dos opciones. Una, generar diferentes cúmulos, ¿cierto? En este caso, cómo se comportan o cómo se ven las nubes. Entonces, las nubes funcionan por
cúmulos. Cumulonimbus. ¿Cierto? Y los cúmulos. Sí. Entonces son elementos en cuanto a las nubes, cómo se conforman y cómo están organizadas en la atmósfera, hasta ciertos puntos de nuestra estratosfera, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que tengamos, la altura que va a tener la nube, pues va a tener diferentes comportamientos y tienen diferentes nombres y diferentes formas en cuanto a su densidad, ¿cierto? Entonces, ahí se ve que las nubes no todas son iguales, no todas son simplemente una nube puesta ahí, sino que por el contrario, dependiendo de la distancia o dependiendo de la altura que éstas tengan, pues van a formar unos cúmulos más grandes, ¿cierto? En este caso, pues, esto es agua en estado gaseoso que se aglomera y que cuando se aglomera mucha, simplemente se vuelve agua líquida, ¿cierto? Ya no deja de estar en ese estado gaseoso, pasa a ser líquido y llueve. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo se comportan las nubes, cómo es esa diferencia entre estos diferentes elementos. Entonces acá hay un ejemplo del comportamiento, bueno, esto ya es la precipitación, aquí vamos a encontrar tipos de nubes, entonces busquemos acá. Listo, miren, este es uno de los gráficos más comunes de las nubes. Este que tenemos acá. Abrir en una pestaña nueva. Listo. Este elemento nos muestra los diferentes tipos de nubes, ¿sí ven? Entonces, los cumulonimbus o cumulonimbos. Estas son las más comunes porque son las que más se mantienen dentro de la atmósfera y son los cúmulos más grandes de agua. Este tipo de nube, el más grande o cúmulos, son los más habituales, los que vemos siempre. Ya los que vemos por allá arriba, que están así como dispersos, como estos cirros, o los cirros cúmulos, ya están altísimos, altísimos, altísimos. Estos casi no se perciben. Cuando los ven, que están esparcidas. Exacto, que parecen que están esparcidas esas nubes, es por eso, porque están muy altas y arriba no hay casi viento. Y cuando pasa el viento, pasa muy lento y las va esparciendo. Por eso se ven así, todas sueltas. Abajo tenemos más aire, abajo tenemos, bueno, más viento, literalmente, o sea, se mueve más rápido y las nubes se desplazan más rápido y por eso tienden a acumularse en elementos mucho mayores y se ven de esta forma, ¿cierto? Entonces, esta que tenemos acá, estos son tormentas, esto ya de abajo es la niebla, pero pues todos son, en teoría... Y la que está arriba, profe, la que se llama altoestratos. Altoestratos. Sí, ¿cómo es? Sin la tilde, altoestratos. Esos elementos son por allá arriba, más arriba. Mentira, sí dice que está a 9.000 metros nada más. Tampoco es tan alto con respecto a los cirros. No, esos son nubes que generalmente son proyecciones de luz. Como el agua funciona como un prisma, recibe la luz y la distribuye en el espacio. ¿Ustedes saben qué es un prisma? Si no estoy mal, creo que es eso creo que es un material o algo. Bueno, una materia o algo. Una materia, no. Los prismas son elementos que refractan la luz, ¿cierto? La luz se trabaja por refracción. La refracción es cuando la luz entra dentro de un objeto y se esparce o se disipa en el espacio, ¿cierto? Hay diferentes refracciones. Unas son para el agua, otras son para el vidrio, otras son para el aceite, otra para los diamantes, y así. Cada elemento que es transparente tendría una refracción diferente. Van del 1 al 4, es el máximo de refracción,
Esos son unos porcentajes que se miden por la dureza del material. Esto uno lo sabe, o bueno, lo sé porque uno empieza a manejar muchos programas tridimensionales de 3D y hay que aprender esto para poder manejar la iluminación. Y en dibujo uno también aprende esto para poder interpretar la luz en el espacio. Entonces, todo esto funciona dependiendo de la dureza por la que está pasando la luz. En este caso, el agua, que es como el 1.5, 1.40 y pico, más o menos, la refracción del agua, es una de las menos densas. La menor es la de los estados gaseosos, que en este caso vendrían a ser las nubes. Pero un estado gaseoso, en teoría, viene a ser una gota microscópica, una gota de agua muy, muy pequeñita. Esa gota de agua funciona como un prisma, por donde pasa la luz, prismas y luz, por donde pasa la luz, y la luz se empieza a transformar en color. Sucede esto que se ve aquí. Así es como el arco iris. ¿Cómo se forma el arco iris? El arco iris sale porque llueve y hace sol al mismo tiempo. Entonces, la luz pasa a través de las gotas de agua y cuando sale la luz se proyecta como color. ¿Listo? Y se proyecta de esta forma, literal. Y por eso vemos el arco iris. Resulta que cuando son tan microscópicas las goticas, sucede el mismo efecto, pero esa cantidad de color ya no es tan perceptible porque se reúnen demasiadas gotas y hay una densidad muy alta de ese gas, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que empieza a rebotar la luz entre las otras goticas miniaturas y se forma algo parecido a lo que es la neblina. Entonces la neblina es muy parecido a lo que está arriba, pero en diferentes densidades. ¿Pero qué pasa con la luz? Abajo simplemente toma el verde o lo que tenga alrededor y le da esa coloración. Arriba, como tenemos esos azules, se acumulan tantos elementos que empiezan a degradar esos azules y empieza solamente a verse los colores blancos por mezcla de color. Ustedes sí sabían que cuando uno mezcla todos los colores que existen en luz, eso se vuelve blanco. Eso es lo mismo que le pasa a una nube. Por eso las nubes se ven blancas, porque entra el sol, se vuelve el prisma cada gotica y hay tanto color que se neutraliza y se vuelve blanco. ¿Listo? Esos son unos temas ahí todos interesantes de investigar. Es chévere leer sobre eso. Listo. Entonces, eso es lo que sucede con las nubes, los prismas y los diferentes cúmulos que podemos tener en las nubes. ¿Listo? Entonces, partiendo de ahí, un poco técnico y soso, partiendo de ahí es como construimos las nubes. Entonces, volvemos a nuestro paisaje y le decimos, bueno, vamos a construir una nube con cualquier pincel, un pincel redondo de bordes suaves, ¿cierto? Entonces, ya aquí tengo un pincel de bordes redondos, dureza 0, redondo. Vamos a hacer que sea un poco más grande. Por acá, como este 111 píxeles, y en esta capa nueva que acabo de crear, pues simplemente voy a colocar puntos, ¿sí ven? Aquí voy a ir bajando las opacidades y voy a hacer que empiecen a generar transparencias. Voy aquí a apagar un momento el árbol. Eso. Y empiezo a generar nubes, formas aleatorias, ¿sí ven? ¿Qué formas? Pues estas formas que estamos viendo. Entonces aquí vemos que la luz llega por un lado, tenemos una sombra o un medio tono hacia el lado contrario. Eso es lo que tengo que buscar hacer acá. Entonces, dependiendo del tamaño que tenga mi nube y la transparencia, entre más transparencia tenga, pues muchas veces es más fácil manipularla. Voy a agrandar acá un poco más el pincel, eso. Y dejé más transparente ese objeto. Entonces ahí ya empezamos a tener esa transparencia y empezamos a crear esas nubes. Y empezamos a generar estos elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de este objeto en el espacio? Entre más bajito es más un cúmulo de estos.
Entre más alto, entonces va a ser más pequeño y se va a ver tanto a la distancia, pero se va a ver un poco distorsionado, ¿cierto? O sea, se va a ver disipado, por ejemplo, con filtros de movimiento, desenfocar, desenfoque de movimiento. Yo, esto de la antigua acumulación, como la antigua diferente, acumulación. Sí, señor. Por acumulación, entonces se van a ir viendo las diferentes densidades. Entonces, digamos, acá podemos bajar las opacidades, ¿sí ven? Entonces se van volviendo más transparentes y empezamos a tener ese comportamiento de esos objetos. ¿Listo? Bueno, y seguimos con la nube. Yo acá sigo con esta misma nube. El color, como pueden ver, no es blanco absoluto, ¿sí ven? No es blanco absoluto, me fui por, no el blanco absoluto, sino un tono puntico intermedio. Por acá, si le quiero empezar a agregar sombras, tengo que bajar hacia acá y ya empezar a colocarle esas zonas más oscuras a este objeto. Entonces, por aquí, por acá, ya vamos a empezar a tener unas zonas un poco más oscuras. Por acá en la parte inferior, podemos bajar un poco más las opacidades. Ahora sí puedo empezar a trabajar sobre el tamaño del objeto. Vamos acá a meter un poco más sólidos estos elementos. ¿Cierto? Entonces también se van disipando, también se van soltando algunas partes de estas nubes. Y ahí ya empezamos a ver ese volumen en el objeto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la dirección que tenga, pues lógicamente la luz, en este caso que está viniendo desde la parte derecha, pues voy a tener más oscura la parte izquierda de mi nube. Entonces voy a oscurecer por acá un poco. ¿Cierto? Entonces aquí vamos generando esa nube. Vamos oscureciendo un poco más el tono, ese color. Y aquí a aclarar un poco más. Vamos a subirlo aquí. Entonces ahí vamos generando esas nubes, vamos generando esos elementos y creando esos espacios. ¿Listo? Entonces aquí vamos oscureciendo y cada vez vamos oscureciendo más, sin llegar lógicamente al negro, un gris tan saturado. Por el contrario, empezamos a generar esa luz, esas sombras, esas proyecciones contrarias a los objetos. Vamos a enfriarlo un poquito por acá, hacia este lado, que no se nos vaya hacia el gris amarilloso. Eso es. ¿Sí ven? Como tengo el fondo azul, tengo que mantenerme dentro de esos azules también. Entonces aquí ya empezamos a sesgar el color, ya empezamos a generar el volumen y vamos partiendo los objetos. ¿Listo? Entonces ya empezamos a tener ese tipo de nubarrones, de elementos mucho más grandes dentro de todo el espacio. Lo mismo que se hizo con las montañas, se hace con las nubes. Entonces a medida que están a la distancia estos objetos, pues se van a volver, uno, más claros, y a medida que se van separando o que se van volviendo más pequeños por la distancia, pues las nubes van adquiriendo esa mezcla con los tonos azules, ¿cierto? Esas nubes que yo veo en el fondo no son tan blancas, sino por el contrario, empiezan a tener esos tonos más azulados. Digamos que las vamos a mezclar para generar una nube más grande y ahí podemos ir haciendo ese tipo de modificaciones que pues van beneficiando en pro de todo el objeto que estamos trabajando, ¿cierto? Vamos a dejar aquí estas dos con opacidad al 100, las mezclamos y ahí sí le bajamos la opacidad.
Entonces ahí vamos viendo cómo esas nubes y cómo esos elementos pues van teniendo ese comportamiento. Las podemos ir dejando un poco más bajas, otras más altas. Y como les vamos bajando las opacidades, pues cada vez se van fusionando más con el fondo. ¿Listo? Entonces de esa forma vamos creando. Señor. Está interesante. Sí, este tema es bastante interesante, es bien chévere. Vamos creando todas esas nubes. Acá vamos a modificar esto un poco. Vamos a colocarle por aquí un poquito más de sombra, acá debajo. Entonces ahí ya vamos viendo cómo esos objetos van teniendo ese comportamiento dentro de todo el espacio, dentro de todo lo que hemos estado trabajando de cada uno de esos elementos y pues ese comportamiento que tienen realmente los objetos naturalmente. ¿Cierto? Eso es parte de esa observación que uno tiene cuando está dibujando, cuando está haciendo ese tipo de trabajos. Por acá le vemos de nuevo al blanco y pongámoslo por aquí. Entonces acá ya como tenemos más sombras, más elementos más oscuros, aquí ya vamos generando unas luces mucho más fuertes. No esperen siempre tener un efecto o alguna cosa que diga hacer nubes en Photoshop, no, en ningún programa. Siempre intenten construir todo desde cero, en lo posible. Sí, le toca a Manuel. Entonces, en lo posible para que siempre tenga lo más personalizado que se pueda su trabajo. Que no tenga ni corra riesgo de temas legales ni nada de eso. Siempre. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos construyendo ese objeto y ya vamos viendo cómo es el comportamiento de estos elementos en el espacio. Vamos a bajarle un poco la opacidad, aquí en capas, ¿sí ven? Simplemente opacidad, 90, 80, 60, dependiendo de la distancia donde esté el objeto. Estas de por acá atrás, vamos a duplicarlas, vamos a cambiarles el tamaño, las dejamos más pequeñas. También las podemos usar dentro de las mismas montañas. Miren lo que pasa cuando las colocamos entre las montañas. Entre montañas, miren. Se vuelve neblina. Creo que me perdí aquí. Listo. ¿Sí ven? Entonces este tipo de elementos se empieza a volver como si fuera neblina. Neblina entre las montañas. Entonces ahí vamos teniendo muchos de esos elementos que teníamos acá, no solamente las nubes, sino la neblina, algunos hierros de estos, algunos elementos así. ¿Listo? Y de esa forma vamos construyendo pues toda nuestra atmósfera y toda nuestra perspectiva de atmósferas, todos los elementos que vamos colocando dentro de cada uno de estos espacios. Miren, aquí atrás. Siempre es bueno tener ese tipo de nubes por allá entre las montañas y las nubes, entre las montañas y el cielo. Todo eso me ayuda a construir un elemento mucho más sólido. Me ayuda a construir un elemento mucho más interesante dentro de todo lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a crear las nubes, de esa forma vamos a crear esos elementos adicionales con los cuales vamos trabajando.